Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón. Retomamos la transmisión por 28 de julio. Les volvemos a saludar por estas fiestas patrias, pero vamos a analizar el fondo de este discurso que ha durado un poco más de 3 horas de la presidenta Dina Boluarte, donde ha hablado y ha dicho ciertas medidas por un poco más de 70 hojas. Y sobre todo lo que ha llamado más la atención es que lo que se esperaba eran medidas económicas para frenar la recesión que ya se viene sintiendo. Y sobre este tema en particular, ya estamos aquí en el set de Perú 21 TV con Miguel Castilla. Él ha sido ministro de Economía y tenemos el agrado de tenerlo aquí. ¿Cómo está? Gracias, Mayra. Feliz 28. Feliz 28 también. ¿Fue este el mensaje suficiente como para recuperar la confianza empresarial? No creo, yo dudo y más bien creo que ha sido un discurso cumplidor, pero no sé si es que esto vaya a mover la aguja a las expectativas, que es el factor determinante sobre la inversión privada, ¿no? Ha sido un discurso plagado de anuncios de pequeños programas, de obras públicas. Pero si uno le pregunta al empresario qué es lo que hoy día teme y por qué está paralizado, es por, uno, la falta de seguridad jurídica que hay en el país. Acordémonos que hay amenazas de toma de peajes, e incumplimiento contractual e incumplimiento de fallos. Hay trámites asfixiantes, especialmente a la minería. No ha habido ninguna mención al sector minero, más allá de la exploración minera que sí se ha reactivado un poco, pero ni una sola palabra respecto a eso. Y en general creo que ha carecido de dotarle el sentido de urgencia del momento que estamos viviendo. Parecía que fuese un discurso en tiempos normales y no estamos en tiempos normales. Estamos en tiempos en los cuales la economía cada vez se está apagando más y esto lo que presagia es un crecimiento este año, en el mejor de los casos, de 1% y un incremento en la pobreza. Entonces, ese sentido de urgencia que uno usualmente quisiera ver en los líderes, yo no lo he percibido. Y no sé si la inversión privada vaya a reaccionar positivamente después de esto, quizá con respiro, porque no ha habido tampoco nada disruptivo. Y más bien ciertas inconsistencias, como el incremento del salario mínimo, que yo no sé a cuenta de qué lo plantea el gobierno, pero vamos, es lo que tenemos y no ha habido sorpresas, digamos, disruptivas, pero también creo que se ha desperdiciado el momento. ¿Qué oportunidad tenía el gobierno en este discurso para hablar quizás? Porque hemos escuchado muchos anuncios en el sector público, muy asistencialista, pero ha faltado también los anuncios en inversión privada, como usted lo ha mencionado. ¿Qué tipo de anuncios, por ejemplo, hubieran podido servir para incentivar al sector privado? Lo que pasa es que el sector privado es muy heterogéneo y hay que pensar, depende del sector, ¿no es cierto? Si uno, por ejemplo, se fija en los sectores que son las locomotoras del país, una locomotora, como ya mencionamos, el sector de la minería. Ahí lo que tenemos es que hay como una especie de embudo de la aprobación de licencias, de permisos ambientales, que hace que un proyecto esté destrabado al 80%, pero si no se destraba el 20% adicional, ese proyecto pues no ve la luz del día. Y así hay una cantidad de oportunidades que se pueden perder por esta falta de sentido de urgencia, que a lo mejor los ministros, la presidenta lo puede decir, digamos, en eventos empresariales, pero a la hora, la verdad, cuando se materializa o uno estudia dónde se traba, es en mandos medios, que no tiene ningún tipo de sanción al incumplir los plazos legales, por ejemplo, que tiene. Yo creo que dar una noción de la importancia que tiene crear empleo de calidad es fundamental. No hemos escuchado mucho, más allá del salario mínimo, en políticas de empleo. Y más que políticas de empleo, yo creo que lo que se requiere es crear las condiciones para que la inversión privada salga de esta depresión en la cual se encuentra. Y son señales que no se han dado. Se habla de muchos programas, como bien dice, asistencialistas, pero a ver, yo me lo jugaría por la infraestructura, las APPs,
más que cambios normativos nuevamente, porque eso añade más incertidumbre para la toma de decisiones, es decir, que yo tengo 2 o 3 proyectos que sí o sí los voy a sacar. Ejemplo, yo tengo el aeropuerto de Lima que está avanzando, pero si no se completa el puente Santa Rosa de acceso al aeropuerto, ¿de qué va a servir tener una obra que hemos esperado más de 10 años en tenerla si no se puede entrar al aeropuerto? Y cayó desierto ese concurso para realizarlo por obras por impuestos recientemente. Yo creo que es la actitud de decir, tenemos un país que está apagándose, que está entrando en menor crecimiento acelerado, y lo que necesitamos es darle certeza al gobierno que los contratos se respetan en el país, que se va a desregular los trámites que sean, digamos, que no cumplan con ningún tipo de finalidad, y vamos a ponerle el pare a las medidas populistas del Congreso. Algo positivo, creo yo, dentro de lo que ha sido anunciado por la presidenta, es la iniciativa de modificar, por ejemplo, el reglamento del Congreso para que aquellos proyectos que son observados por el Ejecutivo y luego son insistidos por el Congreso tengan un filtro mayor de calidad regulatoria. Creo que eso ayudaría, y me parece que es una buena medida, ojalá que el Congreso la acoja. Creo que plantear más delegación de facultades en materia económica me parece un poquito extemporáneo. Acaban de tener facultades no hace más de 4 o 5 meses. Yo no sé qué cosas se les olvidó legislar para tener que pedir nuevamente facultades para movilizar la inversión en materia de infraestructura. Creo que ahí lo que muestra de alguna forma es cierto nivel de improvisación, y no estamos para eso. Estamos en un país que francamente requiere liderazgo y políticas claras y sensatez en el manejo, y solita la economía va a salir sin mayor esfuerzo. El problema de esta falta de liderazgo viene del ministro o viene del gobierno en su conjunto en sí. A ver, yo creo que viene del gobierno. Es un gobierno que tiene una visión cortoplacista y que tiene poco margen de acción, también hay que reconocerlo. No tiene una gran bancada, ni grandes mayorías, ni es popular. Entonces, se autolimita a aquello que no vaya a alienar o enemistar al Congreso o generar, pues, o pisar callos, como se dice, y es timorato en las propuestas que hace. Entonces, yo creo que, por ejemplo, si bien la presidenta ha dicho que se van a cumplir las reglas fiscales, no se va a gastar más de la cuenta, yo diría, perfecto, pero si yo comienzo a sacar mi calculadora y a sumar todo lo que ha prometido, yo diría, está bien, pero una economía que crece menos genera menos ingresos. Y lo que estamos viendo es que de dónde se va a cumplir, digamos, esa meta de déficit fiscal que ha establecido la presidenta según las reglas fiscales. Yo creo que no hay una sensación de la urgencia del momento que estamos viviendo. Sin ser alarmistas, yo creo que estamos viviendo un momento en el cual, si no se logra reactivar de verdad la economía, podemos caer en un proceso de que la pobreza sigue incrementándose, y ahí es el caldo cultivo de convulsión real, que responda a móviles que no me alcanza, digamos, el sueldo para poder enfrentar el costo de vida, y ahí podemos tener un gobierno en mayores problemas de lo que has tenido hasta el momento. Entonces, creo que ese sentido de dar mensajes claros y no retóricos es lo que falta. Normas tenemos, reglamenten las que tengan y aplíquenlas. Y quien no las aplica, sancione eso. Yo creo que si tenemos 2 o 3 proyectos que efectivamente se dan, hay un efecto de demostración que percola al resto, y eso podría mover la aguja a las expectativas que hoy día se encuentran en terreno neutro, en el mejor de los casos. Entonces, si ya tenemos esa concepción que viene del gobierno en su conjunto, tampoco serviría cambiar al ministro actual. No, yo creo que el ministro de Economía ha sido quizás el ministro más proactivo que yo he visto en los últimos tiempos, porque no para de sacar medidas, pero quizás su diagnóstico de que es a través del gasto público que se va a reactivar esta economía es donde yo tengo quizás algunas diferencias. Yo creo que el 90% de la inversión y del gasto en este país es privado. Y lo que vemos es que las empresas no invierten porque no tienen un horizonte claro, hay trabas a la inversión, los costos se han encarecido, el costo de la tasa de interés
y los costos de los insumos son mucho más elevados hoy en día, y tenemos estos riesgos regulatorios, estas amenazas a la seguridad jurídica. Entonces yo creo que por eso no invierten las empresas como podrían invertir. Bueno, planteemos medidas para revertir esa problemática y no persisto pues en compunche 1, 2, 3, hasta compunche infinito, porque finalmente eso no está dando, no está dando resultados. Entonces yo creo que ahí es el enfoque que capaz no es el adecuado. Creo que el equipo técnico no se está quedando de brazos cruzados. Hay iniciativas interesantes también de movilizar recursos, nuevos fondos para financiar la infraestructura. Creo que habría que saber el detalle respecto a eso. Pero vamos, que lo que yo he sentido de este discurso es que no hay ese sentido de que que lo que ha funcionado hasta el momento, lo que han hecho hasta el momento no está dando resultados, y que hay que dar un giro de timón para cambiar ese pesimismo que lamentablemente es el que manda para la inversión, y la inversión es la que determina la creación de empleo en el país. Y por otro lado, eso es la gran empresa. Y la chiquita, vamos, yo escuchaba al ministro de la Producción que hablaba de programas que van a 10.000, 20.000 MIPES. Tenemos más de 3 millones de MIPES que están en problemas. Entonces la escala no es suficiente. Y si a eso le añaden la intención de subir el salario mínimo, es totalmente inconsistente. Entonces parece que no... Es una medida populista, el salario mínimo. Yo creo que es populista, y no es nada nuevo. Todos los políticos la ofrecen, pero vamos, que no es lo que el país requiere. El país requiere estabilidad, requiere tener regulaciones razonables y requiere un norte claro, que el gobierno hasta ahora está intentándolo, pero creo que no la logra achuntar del todo. Finalmente, algo de lo que se ha anunciado en este discurso por 28 de julio podría ayudar al menos a crecer un poquito más del 3% en el 2024, o reducir la pobreza en el 2024. Sinceramente creo que no, porque los factores que pueden jalar el crecimiento a la baja siguen presentes. La magnitud del niño, el gobierno sigue siendo el mismo, ¿no? La eficacia con la cual maneja los recursos públicos no es ninguna garantía de que no tengamos un niño que arrase los sectores usualmente que arrasa, la agricultura, la pesca, la construcción, y vemos que no es un tema de recursos, es un tema de gestionar mejor los recursos que ya existen, que no son infinitos. No hay que dar tampoco esa noción de que tenemos plata que nos sale por las orejas. Eso es falso, eso es una ilusión que desincentiva la toma de decisiones correctas. Pero creo que si el mundo nos ayuda un poco y la naturaleza también, podemos tener un año mejor que pero no mucho mejor. El Perú puede estar creciendo fácilmente a un 4 o 5%, de tener, digamos, atributos que privilegien la estabilidad de las reglas de juego, la claridad, y jugársela sin ningún tipo de complejo para apuntalar a la inversión privada, que es la que genera empleo. Ese es el principal reto que enfrenta este gobierno, y ojalá que no solamente el ministro de Economía, sino el resto del Ejecutivo, los gobiernos regionales, locales y el Congreso de la República en particular, entiendan que eso es lo que está frenando el desarrollo de nuestro país. Tenemos una mesa directiva nueva y tenemos este discurso con estas medidas anunciadas hoy. ¿Hay esperanza de que puedan cambiar de rumbo, de que se pueda impulsar un poquito más el sector privado, de que se den los mensajes adecuados para que esto sea una realidad? A ver, yo lo que veo es que esta mesa directiva es como un matrimonio por conveniencia muy frágil. Entonces yo no veo, y justamente si han tenido que recurrir a Perú Libre para poder mantener el control del Congreso, es porque no han logrado hacerlo por sí solos. Entonces creo que este matrimonio de conveniencia no augura, en mi criterio, tener las condiciones para aprobar reformas que se requieren, y más bien lo que va a hacer es una repartija de temas, como usualmente ocurre en nuestro Parlamento. Entonces, por el lado del Congreso no soy muy optimista. Ahora, lo que sí le va a dar un poquito más de oxígeno al gobierno, probablemente tener esta conducción del Congreso, pero que ninguna reforma de fondo vaya a pasar, es probablemente el costo de tener esta frágil gobernabilidad que tenemos. La primera medida que debería
de tomar Dina Boluarte, escuchando ya la reacción de los analistas, de los economistas, para poder cambiar en algo un poquito de lo que hemos escuchado hoy? Dos medidas. Que anuncie que ella está en contra de cualquier violación de la seguridad jurídica en el país, que eso no es una política de su gobierno, no ha dicho nada al respecto, y que anuncie quizás un nuevo esquema para poder ser mucho más eficiente en otorgar permisos y licencias ambientales al sector de la minería. Ahí esto es mucho más potente que cualquier compunche que se vaya a realizar. Estamos hablando de proyectos por 30.000 millones de dólares que superan largamente cualquier impulso reactivador que pueda tener los 12.000 millones de soles que el gobierno ha prometido con compunche. Entonces, es la escala la que va a hacer la diferencia, y si la presidenta sale con convicción a jugarse por ambos temas, yo creo que eso podría ayudar a que cambie de pesimismo a un optimismo que ha sido esquivo en el país ya hace mucho tiempo. ¿Hubiera ayudado quizá que la presidenta Boluarte se haya reunido con los gremios empresariales, las MIPES, para escuchar sus demandas? Tengo entendido que sí lo ha hecho, que sí se ha reunido, pero sin embargo no ha recogido la preocupación real de estos sectores. Sí, yo he escuchado comentarios que están un poco críticos porque, claro, es que cuando quieres estar bien con Dios y con el diablo, finalmente acabas generando expectativas que no cumples o no acabas de contentar a nadie. Entonces, creo que esta medianía de no alienar, de ser timorato en ciertas medidas y no jugársela por ninguno en particular, le pasa factura y al final a un discurso tradicional, largo, un poco aburrido, la verdad, en mi criterio, que no ha convencido a muchos. Cumplió, no fue nada disruptivo, en buena hora, pero creo que se ha desperdiciado nuevamente ese momento para ella poder dar una visión de norte que creo que todos pedimos en el país. El país requiere estabilidad y requiere eliminar todas esas fuentes que impiden que sigamos generando empleo y oportunidades. Finalmente la calle se va a mover si es que le comienza a apretar el bolsillo. Y creo que ese sentido de urgencia no está calando en el gobierno. ¿Cree que Dina Boluarte llega al 2026? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque, bueno, ya pidió disculpas, no la vi demasiado, no fueron muy convincentes, pero ya lo hizo. Y creo que tiene ahora, tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen, digamos, el común denominador de llegar hasta fin del mandato. Y vamos, si no hay errores garrafales, creo que puede navegar, digamos, con baja aprobación, de no cometer nuevamente errores o escándalos o algo que salga de las manos. Pero si es que la economía se comienza a empeorar, eso sí puede ser un gatillo que nuevamente active una mayor oposición y una oposición activa, no la pasiva que hemos visto hasta el momento. Se me estaba yendo una pregunta, y era la masificación del gas que ella anunció como quien se acerca un poco más a la población de Puno, pero lo que no ha dicho es cómo. ¿Eso es posible? No, bueno, yo creo que ahí habrá que ver el detalle, pero sí han habido muchos gestos al sur, a Puno. Lo del gas es un tema muy sensible para el sur del país, pero vamos que hay muchos, ha anunciado la petroquímica, y yo me pregunto, si es que el sector privado veía una oportunidad, ya la hubiese hecho, ya la hubiese planteado hace rato. Entonces yo no sé, ojalá que no intente meter pues, a entidades públicas ni arriesgue recurso fiscal. Me parece que es bueno alentar oportunidades de diversificación, y ese puede ser un buen proyecto, un buen objetivo. El tema es que el diablo está en los detalles. No se sabe exactamente a qué se refiere, pero ojalá que más allá de eso, yo prefiero que cierre la brecha en infraestructura, que asegure que haya idoneidad en las escuelas, que haya personal más idóneo que encabece salud, digamos, temas que están más a su alcance, y no meterse a temas muy productivos, porque eso el sector privado sabe lo que hace. Y si finalmente eso va a ser responsabilidad del privado, bueno, que ellos hagan. Ellos piden un ambiente habilitante y no tanta interferencia de parte del sector público. Eso es lo que piden. Ojalá que el gobierno sea receptivo a ese pedido. Muy bien, yo le doy las gracias por estar con nosotros, Miguel Castilla. Él ha sido ministro de Economía, ha analizado con nosotros el discurso de la presidenta Dina Boluarte. Yo le doy las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mayra.